Saludos y bienvenidos a su canal Alex Apologeta Católico. Te invito para que te suscribas, me regales tu poderoso like, actives la campanita de las notificaciones y así no te pierdas ninguno de mis videos. El día de hoy te quiero presentar el caso de un pastor que afirma que la transubstanciación es una herejía. Así de terrible, hermanos, son las confesiones de este pastor. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, que es muy importante, y ya estaremos, por supuesto, dándole respuesta a este pastor protestante. Clic y vamos para allá. La transubstanciación en la Eucaristía en medio de una misa es un dogma que enseña la religión romana, donde supone que una vez que un sacerdote ordenado bendice el pan en la cena del Señor, este pan, gracias al poder de este hombre, se transforma literalmente en la misma carne de Cristo. Es el poder que tiene el sacerdote de convertir el pan, es pan de trigo purísimo, que tiene en sus manos, lo convierte por el poder que tiene, que recibió de Jesucristo, de hacer la hostia en el cuerpo y cuerpo de Cristo, y el cáliz, que es el vino de uva, hacerlo sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque también literalmente sigue manteniendo su apariencia, olor y sabor a pan. Y que cuando él bendice el vino o jugo, este también es transformado en la misma sangre de Cristo. Aunque también mantiene la apariencia, olor y sabor del vino o jugo. El tema es que este dogma de ninguna manera es bíblicamente correcto. Es una completa herejía, como muchas otras herejías antibíblicas de esta religión de Roma. Ahora bien, la transubstanciación es vista por la religión romana como un resacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, como una reofrenda de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Y esto está directamente en contradicción a lo que dice la Escritura, la misma que afirma en la carta a los Hebreos capítulo 7 que Jesús murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados y que no es necesario ningún sacrificio más, nunca más. El pasaje que señala esta religión para justificar tremenda herejía es el del Evangelio de Juan capítulo 6 versos 53 al 57, que dicen así: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El problema de esta herejía, como muchas otras, es que se ha tomado las palabras de Jesús de forma literal y totalmente fuera de contexto, ya que muchas de las palabras de Jesús deben ser interpretadas y tomadas de forma figurativa o simbólica y no literal, como debe ser en este caso específico, donde Jesús estaba usando conceptos físicos como el comer y el beber para enseñar una verdad espiritual. Ahora bien, citando otros ejemplos de citas literales de Jesús, podemos recordar cuando dijo: yo soy la vid verdadera y no era un árbol. O ustedes son los pámpanos y nosotros tampoco somos parte de un árbol. O cuando dijo: yo soy la luz del mundo, y no estaba en ese momento brillando como el sol ni la luna. Y a nosotros también nos señaló de forma figurativa como la luz del mundo. O cuando dijo: yo soy el buen pastor y nunca pastoreó ninguna oveja. También dijo que nosotros somos la sal de la tierra y no somos seres de sal ni estatuas de sal. En otra ocasión dijo: si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Y no veo a tuertos que sigan a Cristo y que hayan obedecido a tal indicación. Además dijo: si tu mano te hace pecar, córtatela. Y tampoco veo religiosos mancos por la calle. En fin, Jesús hablaba muchas veces con ilustraciones, y en el caso del pan que representa su cuerpo, no sería comer su carne de forma literal, eso sería canibalismo, y beber su sangre, peor.
Dios prohíbe ingerir sangre. Eso está clarísimo en toda la palabra. Lo que sí quiso decir Jesús en esa metáfora es muy simple de entender, si es que se entiende por medio del Espíritu Santo. De otra forma, se lo tomará de forma literal, tal como lo tomaron los judíos que escucharon sus palabras al punto de espantarse. Y si se lo toma de forma literal, se termina imitando un culto del mitraísmo de Roma, donde se comía la carne del toro y se bebía su sangre, culto de donde se obtuvo la idea descabellada de este acto cruento. Amigos, el que es realmente espiritual jamás lo tomará de forma literal, sino de forma totalmente espiritual. Y esta es la verdad. Comer el pan de su cuerpo no es otra cosa que entender que Jesús es el pan de vida, el pan que descendió del cielo para todos nosotros. Jesús es ese pan que jamás dejará que volvamos a tener hambre espiritual. Comer su carne es creer que vino al mundo a entregar su cuerpo, su carne, en sacrificio por nuestros pecados, y que sin Él en nosotros no podemos tener la salvación. Comer su carne habla de comunión íntima con el Padre por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es todo. Y beber su sangre es igual. Es creer que su sangre derramada en la cruz del Calvario fue para limpiarnos de nuestros pecados, para santificarnos, y así podamos tener acceso directo y permanente al Padre. Y todo esto es confirmado en toda su bendita palabra. Léanla, por favor. Bendiciones totales. Y bien, ahí están las palabras ignorantes de este pastor. Pero se sienten muy teólogos, se sienten que han descubierto América y dan a entender que la iglesia se ha equivocado por 2000 años diciendo que en la Eucaristía está nuestro Señor vivo. Y dicen, ahora hemos descubierto que no, Alex, resulta que es un símbolo. Pero eso es un cuento viejo, es decir, esta idea no es invento de este pastor, no es algo que él haya descubierto, todo lo contrario, son herejías del pasado. Y es ahí cuando yo me pregunto, ¿por qué el afán, por qué ese empeño de los protestantes en revivir herejías que ya la iglesia combatió en los siglos pasados? Pero como no estaban, no se han enterado que eso ya existía, que hubo gente que pensaba de esta manera y era preocupante. Vamos a ver el caso de Berengario de Tours, una persona que ya creía lo mismo que este señor y decían que era un símbolo, que ahí no podía haber nada de transubstanciación, que porque eso estaba mal, que porque estaban equivocados. Y hablamos del siglo XI, hermanos, aproximadamente. Entonces, Berengario fue citado muchísimas veces para que recapacitara las cosas. Ciertamente fue una etapa de su vida donde él cae en este error, en esta herejía, al negar la transubstanciación y la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Entonces es citado en un sínodo francés y él apeló al nuevo Papa, de quien conservaba grato recuerdo. Entonces el gran pontífice le da la oportunidad de que él recapacite, de que él piense las cosas, y hablamos nada más y nada menos que del Papa Hildebrando, que sube al pontificado con el nombre de Gregorio VII. Le da la oportunidad, le explica nuevamente las cosas y afortunadamente Berengario de Tours recapacita y ve cuál es su error y se arrepiente, hermanos. Tiempo más tarde vuelve nuevamente a caer en cuestiones de esta índole y nuevamente vuelven a platicar con él. Es decir, fueron como 2 o 3 veces en las cuales él estuvo en duda en cuanto a la presencia real, pero fue corregido por la autoridad de la iglesia, en este caso por el Papa. ¿Qué sucedió después? Bueno, gracias a Dios fue retirado a la isla de San Cosme junto a Tours y llevó una vida de silencio y soledad hasta que en 1088 murió en paz y gracias a Dios en comunión con la iglesia. Y ese es el contexto histórico para que ustedes no crean que este señor lo acaba de inventar. Eso ya es viejo y ya se dio el caso de Berengario de Tours, que gracias a Dios se arrepintió y murió en paz y en comunión con la iglesia. Pero estos señores no se arrepienten. Estos señores no le creen a Jesús y siguen en las mismas. Y vamos con la siguiente refutación. Segunda refutación. Y aquí tengo que hacer 2 observaciones. La primera, pastor, no se dice Eucaristía, se dice Eucaristía con I, ahí para que corrija la pronunciación. Número 2, vamos a ver
¿Qué es la transubstanciación? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, doctrina oficial. Numeral 1413. Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las especies consagradas de pan y de vino. Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Y nos manda a referencias del Concilio de Trento y los documentos del Dessinger 1640 al 1651. Entonces, en resumen, ¿qué es la transubstanciación? Basados en la definición del catecismo, podemos decir que es la conversión total de la hostia y del vino en el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque le creemos a Jesucristo. A pesar de que el pan y el vino siguen conservando su aspecto, los accidentes y sabor originales son realmente cuerpo y sangre del Señor ocultos bajo la apariencia de pan y de vino. Eso significa la transubstanciación, hermanos, la cual ellos no creen porque no le creen a Jesucristo. Ellos dicen que son cristianos, pero solamente de labios para afuera, porque no le creen a las palabras del Señor. Punto número 3. Él pone un video de una hermana religiosa y trata de exponerla como para dar a entender que los sacerdotes por su propio poder, porque ya nacieron así, tienen esa capacidad. ¿Cuántas veces no les he explicado, tanto en la confesión como en este tema, que ese poder se los dio Jesucristo? Esta orden viene de parte de Jesucristo. ¿No lo han leído? ¿No son muy bíblicos? Vámonos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 19, y con esto refutamos la tercera parte. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo. Si usted me muestra capítulo y versículo donde diga esto simboliza mi cuerpo, usted estaría en lo correcto. Pero resulta que no dice así. Dice: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. ¿Y por qué el sacerdote tiene que hacerlo? Porque es una orden del Señor. Hagan esto en memoria mía. Y recuerden que ese memorial es, según la cultura judía, revivir ese momento. Es no solamente un simple recuerdo, como dicen ellos, no, todo lo contrario, es vivir, es actualizar ese momento. Y el Señor dice: háganlo. No les pregunta, ¿quieren hacerlo? No, es una orden, háganlo en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada en la sangre que es derramada por ustedes. Allí está el fundamento, lo dijo Jesucristo, está en tu Biblia y está en Lucas 22, 19 al 20. Vamos a ver si le creen a Jesucristo o solamente, repito, de labios para afuera. Escudriñen las escrituras y serán salvos. Las estamos escudriñando y esperemos que usted, señor o joven protestante, aprendan a creerle a Jesucristo. ¡Qué barbaridad! Vámonos con lo siguiente. Después él cita el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, pero no leyó una parte. Y a mí lo que me interesa es leer el versículo 55 y todo el contexto para que veamos. Bien, Jesucristo está hablando en el versículo 55 y vean cómo no da pie, no da cavidad, no da nada para que algún protestante pueda decir es símbolo. Vean lo que dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Repito, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. De manera que está utilizando el verbo ser o estar, que no puede ser reemplazado por nada, ni por símbolo, ni por otra cosa. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Después del discurso, vean lo que pasó en el versículo 60. Al escucharlo, cierto número de discípulos, ahí estaban los protestantes retratados, dijeron: este lenguaje es muy duro. ¿Se dan cuenta? ¿Quién va a querer escucharlo? ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que los discípulos criticaban su discurso.
Así como los protestantes, que yo creo que aunque viniera Jesús hoy en día, no le creyeran tampoco e hicieran lo mismo que estos judíos que le dieron la espalda. ¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será cuando les hable de las cosas del reino de los cielos? Entonces no comprendían lo que estaba pasando y decidieron abandonarlo. Entonces, en el versículo 66, que se cumple con los protestantes, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Jesús preguntó, vamos a ver si dice, no se preocupen, es una parábola porque yo también he dicho que soy la puerta, yo también he dicho que soy la luz del mundo y no soy literal una luz, no soy literal una puerta. ¿Se acuerdan que eso mencionaba este señor? Ustedes también son sal de la tierra y no son estatuas de sal. Vamos a ver si eso encaja aquí. Dice, Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Pedro, católico, se queda y así nosotros le hacemos. A pesar de comprender esto de una manera tan profunda, a pesar nosotros de tener una fe tan íntima con Cristo, dicen algunos, yo no le creo. Ahí están los protestantes. Pero los católicos se quedan como el apóstol Pedro y dicen, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? De manera que si esto, hermanos, hubiera sido una simple parábola, una simple ilustración, como dice este señor, Jesucristo les hubiera explicado las cosas. Pero los judíos no lo entendieron así. ¿Por qué? Porque estaba hablando muy en serio y lee todo el capítulo y vas a ver cómo él hace énfasis y énfasis. Mi carne, verdadera comida y mi sangre, verdadera bebida. Y notemos que todas las parábolas que dio este señor protestante, en ninguna de esas parábolas estaba algo como esto, tan repetitivo. Tampoco en esta parábola se los explicó como en las otras. Hay algo especial en este discurso y en la última cena. Tan así que Jesús decide quedarse solo y dice, ¿también quieren irse ustedes? No, Señor, ¿a dónde vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, aún viéndose en esta situación de abandono, Jesús se mantiene firme. En cambio, en las otras parábolas van a ver que Jesús les explicaba y es más, nadie se escandalizaba porque muchos judíos estaban acostumbrados a las parábolas, pero a diferencia de este texto, aquí sí se sacan de onda porque estaban viendo que la situación era muy en serio, a tal punto de que dicen, duros este lenguaje, ¿quién va a querer escucharlo? Así que él toma solamente un párrafo, pero no lee todo el contexto. Mi carne, verdadera comida, mi sangre, verdadera bebida, hermanos. Ahí está esta siguiente refutación para este pastor protestante. Vámonos con lo siguiente. Él dice, ¿por qué los católicos lo repiten y lo sacrifican otra vez? Y es el disco rayado que traen todos los protestantes. Pero vean por qué se repite. Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 11:26, ya Pablo viene hablando de este asunto, y nos dice lo siguiente, fíjense bien, cada vez, significa que hay que repetirlo, cada vez que comen de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Es decir, hasta que Él venga se tiene que hacer cada vez que coman de este pan y beban de la copa. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pero si es un símbolo, según los protestantes, ¿por qué tendría que pecar contra el cuerpo y la sangre? No tendría lógica. Ahí se acaba a pedazos su doctrina protestante. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá participar o comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Saben por qué? Dice, por no reconocer el cuerpo. Pregunta para los protestantes, ¿reconoces que ahí está el cuerpo y la sangre del Señor? Y van a comenzar con otros temas. La Inquisición, Alex, las imágenes, Alex, las cruzadas, Alex, cualquier cosa me van a decir. Resuélvanme el versículo 29. Y aquí les dejo esta otra preguntita. Y bueno, hermanos, para ir finalizando esta última refutación, quiero hacerles una pregunta a los protestantes que van a ver este video. Ahí me dejan la respuesta en los comentarios, o si quieren un debate en vivo, mucho mejor. Históricamente hablando, quiero que me expliquen por qué los primeros cristianos, y me refiero siglo I, siglo II, hasta el siglo III todavía, por qué
se les estaba acusando de canibalismo. Escuchen la pregunta, ¿por qué a los primeros cristianos se les tachaba de caníbales? Y este señor protestante decía en el video, si eso es verdad de la transubstanciación, eso quiere decir que los católicos serían caníbales. Bueno, entonces quiero que me explique por qué en los primeros años ya se les acusaba, ya se les calumniaba de ser caníbales, porque decían que se comían la carne de un tal Jesús de Nazaret. Eso me suena muy parecido a la Iglesia Católica, que si este señor hubiera estado en aquella época, se hubiera aliado a estos señores que acusaban a la Iglesia y la perseguían. Por eso les digo que ellos no le creen a Cristo. Y si alguien duda de esto, ya lancé la pregunta, pero vámonos al contexto histórico. Uno de los apologistas importantes, hermanos, de los años 165 fue el gran San Justino Mártir, quien en una de sus apologías escribe lo siguiente: la Eucaristía no es un alimento como tantos, sino que es carne, escuchen bien protestantes, sino que es carne y sangre de aquel Jesús hecho carne. Y tan terrible estaba la persecución, hermanos, que para San Justino hubiera sido muy fácil decir es un símbolo y listo. Pero San Justino no creía eso, no creía que era un símbolo. Ahí están los escritos, léanlos. Vamos a ver otro escrito de San Justino en la primera apología, capítulo 66. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, del cual a ningún otro es lícito participar, sino al que cree que nuestra doctrina es verdadera y que ha sido purificado con el bautismo para perdón de pecados y para regeneración. Vamos más adelante. También se nos ha enseñado, con negrita, que el alimento eucaristizado mediante la palabra verbo de oración procedente de él, alimento del que nuestra sangre y nuestra carne se nutren con arreglo a nuestra transformación, dice, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Palabras de San Justino Mártir. Y vámonos con otro padre apostólico, el mismo San Ignacio de Antioquía, en la carta a los Filadelfios. Nos dice: esforzaos, por lo tanto, por usar de una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, como un solo obispo, junto con el presbítero y con los diáconos, con siervos míos, a fin de que cuanto hagáis, todo hagáis según Dios. Después, carta a los romanos de San Ignacio de Antioquía, nos dice: no siento placer por la comida corruptible, ni por los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, el del linaje de David, y por bebida quiero la sangre de él, el cual es caridad incorruptible. ¿Qué más pruebas quieren, señores protestantes? Ahí están los padres apostólicos y los padres de la iglesia hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a ver si usted lo cree. Segunda pregunta, ¿usted cree eso o no lo cree? Ya se lo mostré con Biblia, ya se lo mostré con historia. ¿Qué más quiere, señor protestante? Déjame en los comentarios, ya van 2 preguntas que te lanzo. Espero respuesta. Así que ahí están los padres. Muchos van a decir: Alex, muéstrame con Biblia, te abrazaste de los padres de la iglesia. Eso se contradecían entre ellos, pero resulta que cuando les conviene, ay sí, para el canon bíblico, mira lo que dijo tal, mira las comunidades. ¿Se acuerdan que el día de ayer el enmascarado decía? No, que las comunidades se reunieron, que esa iglesia primitiva veneraba tanto a la iglesia primitiva. Vamos a ver si ahora ellos creen en las palabras de la iglesia primitiva. Ahí se los dejo de tarea. Y es así como hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, por favor, regálame tu poderoso like, suscríbete a mi canal Alex Apologeta Católico, activa la campanita.